Bien, buenas tardes. Vamos a proceder a la explicación de un tipo de rutas estáticas que son las rutas flotantes o rutas de respaldo, enmarcadas en el enrutamiento estático, visto ya en la primera evaluación, pero reforzado en esta unidad de trabajo 4, configuración y administración de routers. Entendemos que gran parte de lo visto en la primera evaluación nos va a servir para afianzar y asentar las competencias de esta UT4, sobre todo en lo que se refiere al enrutamiento estático visto anteriormente. Así que vamos a proceder a la explicación a través de una topología en Packet Tracer, PKT, cuyo PKT os podéis descargar desde los apuntes. Vamos a proceder a la explicación de la configuración de un tercer tipo de rutas estáticas, que son las denominadas rutas estáticas flotantes o de respaldo. Eh, Tienen derivado un concepto muy importante en redes, que es el concepto de distancia administrativa. Daremos una somera introducción en esta UT4 y reforzaremos este concepto de distancia administrativa en la UT6 cuando veamos los protocolos de enrutamiento dinámicos, RIP y V2, versión 2 y OSPF. Bien, la topología que vamos a manejar entonces es una topología formada por tres routers: Pamplona, Elizondo y el router de respaldo. ¿eh? ¿Por qué router de respaldo? Porque lo del direccionamiento en esta topología es lo de menos. Hemos utilizado direccionamiento privado de clase C de la forma 192.168 con las redes todas /30, es decir, 4 hosts totales, 2 hosts útiles. La 1.0, la 4.0, ¿m? La 8.0 la dejamos para el servidor DNS, no se toca por ahora. La 2, perdón, he dicho la 1.0, la 1.4 más 4, la 1.8 no se toca, la 1.12 más 4, la 1.16, que es la LAN de Elizondo, y la 1.20, que es la WAN que une Pamplona con Elizondo. Bien, precisamente esta WAN, la 1.20/30, es la ruta principal para la comunicación entre los hosts de Elizondo y Pamplona, o viceversa. También hemos ido a lo más fácil, a lo más sencillo. Un PC en la LAN de Pamplona, PC 0, y un PC en la LAN de Elizondo, PC 1. ¿De acuerdo? La primera útil con su gateway, la primera útil 1.1 con su gateway 1.2. Bien, entonces, en un principio las comunicaciones entre las LAN de Elizondo y Pamplona van a ser a través de la WAN inferior, la 1.20. Bien, ahora suponer qué es lo que ocurre si en Navarra son frecuentes las tormentas en el norte y una de las interfaces seriales, por ejemplo, esta o esta, se cae en una tormenta y en consecuencia la ruta principal se cae, luego no hay comunicación entre PC1 y PC0. Pues entonces es cuando entran aquí a formar parte las rutas de respaldo, las rutas flotantes, la vía alternativa en caso de que la ruta principal se caiga. ¿Mm? Bien, entonces cuando se caiga no hay ningún problema. Las comunicaciones entre Elizondo y Pamplona seguirán desarrollándose correctamente, pero a través de las rutas estáticas flotantes o de respaldo, a través del router de respaldo, por arriba, para que me entendáis. Bien, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues por partes. En primer lugar, vamos a configurar el enrutamiento estático, rutas S, en el router Pamplona y en el router Elizondo. Fijaros que en la tabla de enrutamiento de Pamplona tiene sus tres redes conectadas directamente y la tabla de enrutamiento de Elizondo ya tiene configuradas sus tres redes conectadas directamente. Y el router de respaldo tiene dos redes conectadas directamente, que es la 1.4 y la 1.12. Está la 1.4 y la 1.12. Aquí están, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a proceder. Voy a saltar la conexión a través del portátil y el cable consola y a través de hiperterminal y voy a atajar a través de la
interfaz gráfica que me proporciona la CLI Packet Tracer. ¿Entendido? Bien, estoy en modo usuario, entro a modo privilegiado, modo configuración global para el hiperroot, para configurar el hiperroot y hiperroot 192.168.1.255.255.255.255.252, el prefijo asociado, la máscara asociada al prefijo /30, y daros cuenta que la interfaz de salida local la tengo ahí, es serial 001. Bien, al pulsar intro, fijaros en la tabla de enrutamiento de Pamplona que va a aparecer nuestra primera ruta S. ¿Mm? Bien, pulso intro, bueno, y ahora pulso flecha arriba y lo que tengo que hacer es, a través de la IP del siguiente salto, que hemos dicho que es 1.22, ¿entendido? Voy a aprovechar el copy de la CLI y ahora el past y pongo 22. Dirección del siguiente salto, fijaros en la tabla de enrutamiento de Pamplona. Bien, nada nuevo hasta ahora. Ya tengo configuradas el enrutamiento estático Pamplona, ya se va a poder comunicar con Elizondo. Y ahora lo que tengo que hacer es configurar el enrutamiento estático de Elizondo. ¿Mm? Bueno, pues entonces voy a coger, porque tengo que modificar muy pocas cosas, copy, bien, así que salgo de Pamplona, copy run start, acordaros siempre de salvar los cambios, y en Elizondo ahora, pues es al contrario, es a la 1.0 de Pamplona por la interfaz de salida local serial 001 y en la dirección del siguiente salto 1.21. Estoy en Elizondo, fijaros, aquí arriba. CLI, intro, enable. Bien, y ahora pues, a la 1.1 de Pamplona, a la 1.1, a través de la interfaz de salida local de Elizondo, que lo vemos aquí. Fijaros la tabla de enrutamiento de Elizondo, está aquí, como, y es la interfaz de salida local de Elizondo, sería el 001. Intro, bien. Dirección inconsistente y máscara inconsistente. Vale, perfecto, porque es la 1.0. ¿Veis, no? Bueno, son cuestiones que me habré confundido, porque la red remota es 1.0. Intro, flecha arriba, y ahora cojo 1 y el punto, copy, paste, y es 21, la IP del siguiente salto que está en Pamplona, 21. Así que, bueno, fijaros que en Elizondo ha aparecido, y ahora va a aparecer la otra S, pero con la configuración del siguiente salto. Bueno, está aquí. Vale, 1.21. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? En un principio que en condiciones normales, hay conectividad exitosa entre PC1 y PC0 y viceversa. Bueno, voy a hacer un clic, clic y clic. Bueno, veis satisfactorio y como lo vamos a utilizar, mm, bueno, pues voy a modo simulación, voy a cerrar ahora las tablas, voy a acelerar la velocidad, voy a editar el filtro el protocolo ICMP propio del ping y bueno, pues voy a borrar y ahora voy a ir de PC0 con PC1. ¿Por dónde va? Por la ruta principal, ¿de acuerdo?
sin problema. Pin y el PON, ruta principal. ¿Vale? Bien, voy a tiempo real y ahora si me voy a Pamplona y si yo hago un show hyperroute, pues evidentemente tendrá lo que hemos visto en el inspector de alguna manera. Sus tres redes CES y la ruta estática configurada a través de la interfaz de salida local e IP del siguiente salto. Bueno, por primera vez, fijaros que en una ruta estática vamos a conceptualizar esto que hay entre corchetes. Pero, ojo, esto que hay entre corchetes es lo siguiente. Este parámetro, esta variable. Este 1 en redes es la distancia administrativa. Y esto es la métrica, ya lo veremos. ¿Eh? Distancia administrativa y métrica. Bien, este 1 se dice que esta ruta S tiene una distancia administrativa de 1, mientras que las rutas CES conectadas directamente tienen una distancia administrativa de 0. ¿Y qué es la distancia administrativa? Técnicamente en redes, la distancia administrativa de una ruta os especifica la confiabilidad de una ruta. ¿Cuánto de confiable es esa ruta para el router en cuestión? De tal manera que la relación es inversa, me explico. A menor distancia administrativa, más confiable es una ruta. Bien, antes de seguir explicando, imaginaros que este 1 y ese 0 son los litros de gasolina que vosotros, que sois el router Pamplona, cualquier router, vais a gastar para enviar el paquete a esa red remota o a esa red conectada directamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si recibís un paquete, por ejemplo, cuya IP de destino es 11, es decir, PC0, vais a encontrar una coincidencia aquí que está directamente conectada. La distancia administrativa de las rutas CES es 0, es decir, llevar entonces que estáis dentro con el paquete, eh, ese paquete a esa red de destino y en consecuencia a ese dispositivo final de destino, es como si vais a gastar 0 litros de gasolina. Los paquetes van a realizar un viaje. Pues ese paquete desde Pamplona a la red de destino 10 no va a gastar litros de gasolina, 0 litros de gasolina. Mientras que si recibís un paquete cuya IP de destino es, por ejemplo, 1.17, que es la IP de PC1 conectada a la LAN de Elizondo, la distancia administrativa es 1. ¿Por dónde vais a lanzar el paquete? ¿Por dónde vais a reenviar el paquete? Por serial 001. ¿Y qué gasto os va a suponer? 1 litro de gasolina. Y el costo económico, el que sea. Si 1 litro de gasolina es 1 euro, 1 euro. Bueno, pues 1 euro. Bueno, pues entonces se dice, para vosotros que estéis en Pamplona, ¿qué ruta es más confiable? ¿La C o la S de Elizondo? La C, porque no gastáis ningún litro de gasolina, porque no gastáis absolutamente ningún euro. Repito, a menos distancia administrativa, más confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que vosotros que sois el router Pamplona estáis muy confiados de que ese paquete va a llegar a esa red. Evidentemente, llegar a redes conectadas directamente para vosotros es muy confiable porque la tenéis conectada directamente a la interfaz. Pero llegar a una ruta remota, estática, pues ya no es tan confiable como las rutas CES. De ahí que las rutas estáticas en redes se dicen que tienen una distancia administrativa de 1. Bien, para ver las distancias administrativas, la distancia administrativa de una ruta, simplemente es hacer un show IP route a una IP, en este caso, de una ruta C, de una red conectada directamente a la IP del gateway, en este caso 192.168.1.1, 1.1. Intro, y aquí podéis ver que está conectada directamente y distancia administrativa 0. ¿Lo veis? La métrica para más adelante. ¿Eh? Y está conectada directamente a través de FAST00. Perfecto. ¿Mm? Bien.
En cambio, si yo hago un soy Perrut a el gateway de la LAN de Elizondo, que es 1.18, lo podéis ver ahí, 1.18, ¿eh? Fijaros que la distancia administrativa, bueno, estamos aquí en la 1.18, eh, fijaros que la distancia administrativa es 1 y es vía una ruta estática, ¿de acuerdo? ¿Mm? Bien, de ahí, bueno, conectada directamente a través de serial 0001, esto no es eh, relevante, y lo de la métrica, pues ya hablaremos, ¿eh? ¿De acuerdo? Distancias administrativas, rutas estáticas 1 y distancias administrativas, redes conectadas directamente 0. Bien, bueno, pues entonces ahora vamos al meollo de la cuestión y sin más preámbulo, mirar, la serial 001, que es la interfaz serial de la WAN de la ruta principal que la une con Elizondo, pues no sé por qué, pero vais a ella y hace un shutdown, se cae. Lo voy a hacer a través de la interfaz gráfica. Y mirar abajo, ¿eh? Mirar abajo cómo estoy en su modo interfaz serial. Gano tiempo. Bien, intro. Bueno, y fijaros, hago un shutdown. Realmente he hecho un shutdown. Se ha caído. ¿De acuerdo? Entonces está caída. Luego, la ruta principal está caída. Luego no hay comunicación. Si yo mm, intento una comunicación entre Pamplona y Elizondo, pues abajo podéis ver que fallida. Fallida, fallida porque se ha caído. ¿Qué hacemos? Pues si no tenemos rutas redundantes, habrá que solucionar esta caída llamando al proveedor de servicios que es responsable de esta web. ¿Mm? Bien. Bueno, así que en primer lugar vamos a configurar el router de respaldo, que en un principio tiene sus dos redes conectadas directamente, la 1.4 y la 1.12. Podéis ver en la parte derecha la tabla de enrutamiento. Voy a ir a la CLI. Bien, intro, enable, configure terminal, hostname, respaldo, intro. Bien, y ahora iproot. Ahora le vais a tener que enseñar al router de respaldo de manera normal, con rutas estáticas normales, a enrutar a la 1.0 y a la 16.0 y a la 1.16, perdón. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien, entonces hiperroot 192.168.1.0 a través de serial 000 o la IP del siguiente salto 16. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, a la 10 252 serial 000. Voy a ampliar un poquito. ¿Mm? Bien, intro. Bien, y flecha arriba, 192.168.1.6, que es, aquí la tenéis, la IP del siguiente salto. ¿De acuerdo? Intro. Bueno, y ahora lo mismo, pero a la red LAN de Elizondo, a través de Serial 001 y la IP del siguiente salto 114. Bueno, pues vamos a ello. ¿Mm? Eh, Serial 001 y esto es la 116, que es la LAN de Elizondo. ¿Mm? Bien, ahí estamos, intro, y ahora hemos dicho la IP del siguiente salto, que es la 114. ¿Mm? Bien, así que 114. Bueno, pues entonces, con estas dos rutas, el router de respaldo en un principio, cada vez que reciba un paquete que vaya o bien a la LAN de Pamplona, izquierda, o a la LAN de Elizondo, derecha, no va a tener ningún problema.
El enrutamiento estático normal en el router de respaldo está hecho. Intro. Voy a guardar las configuraciones, voy a hacer un show IP-root para ver que efectivamente pues el router de respaldo tiene la ruta estática a la LAN de Pamplona y a la LAN de Elizondo. Bien, como podemos comprobar, las incidencias entre la WAN de Pamplona y Elizondo se han subsanado y entonces no hay ningún problema. Esto se ve quizás mejor en modo simulación de que la comunicación entre Pamplona y Elizondo se ha restablecido y va por la ruta principal. Bien, eh, pero nos falta un último detalle, que es cuando volvemos a la situación pasada de que la ruta principal entre Pamplona y Elizondo se cae. ¿De acuerdo? Bien, el router de respaldo le hemos enseñado a enrutar a la LAN de Pamplona y a la LAN de Elizondo. Pero ni a Elizondo ni a Pamplona les hemos enseñado a qué. Oye, Pamplona, si ves que tu ruta principal para comunicarte con Elizondo se cae, pues envía paquetes por la ruta alternativa, por la ruta de respaldo, por arriba. Y lo mismo a Elizondo. Es lo que tenemos que hacer con Pamplona y Elizondo. Así que vamos a ello. ¿Mm? Bueno, fijaros, aquí estamos en el Show Star de Pamplona, el Show Star de Pamplona, que tiene los dos IP-root por serial 001 y 122, IP del siguiente salto, a la LAN de Elizondo. Estoy en Pamplona, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad lo que voy a hacer. Simplemente esto es copiar, ¿m? Copiar. Bien, entro en modo configuración global siempre, hago un paste y mirar, le estoy enseñando a Pamplona a decir, también Pamplona, para ir a la LAN de Elizondo, a la LAN de Elizondo, lo puedes hacer a través de otra vía alternativa, por arriba, por tu interfaz de salida local serial 000. Bueno, pues entonces cambio esto. ¿m? Y mirar, aquí está el meollo de la cuestión. Y pues, en resumidas cuentas, y como sabemos configurar obviamente el comando iproot, cómo deberán estar configurados los routers Pamplona y Elizondo. Bueno, pues tenemos que determinar la ruta principal, la tenemos aquí, es decir, Pamplona para enrutar paquetes a la LAN de Elizondo lo va a hacer por la serial 001 de la ruta principal y también lo va a hacer a través de la IP del siguiente salto, de la ruta principal. ¿eh? Bien, lo mismo con Elizondo. Elizondo, para enrutar paquetes a la LAN de Pamplona 10, lo va a hacer por su serial 001, por abajo, por la ruta principal, o por la IP del siguiente salto, 121, que está aquí. ¿De acuerdo? Bien, lo de siempre. Y ahora la ruta alternativa, las rutas de respaldo. Pamplona, también para enrutar a la LAN de Elizondo, lo puede hacer por la interfaz serial 000, por arriba. Pero ojo, proponerle una distancia administrativa mayor que la ruta estática normal, mayor que 1. Esta es la ruta de respaldo, por si la principal falla. ¿Entendido? Y lo mismo, la misma filosofía con la IP del siguiente salto. Por arriba es 1.5, 1.5, con distancia administrativa 5. Es una casualidad de que la IP del siguiente salto sea 5, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Y lo mismo, pues con Elizondo. Elizondo, ¿cuál va a ser la ruta de respaldo? La de arriba. Para enrutar a la LAN de Pamplona, lo va a hacer por serial 000, por arriba. Pero ojo, por ser su ruta de respaldo, con una distancia administrativa mayor que la ruta normal que no se pone y que por defecto
de manera predeterminada es 1, ya lo hemos dicho. Y lo mismo con la IP del siguiente salto, ¿de acuerdo? Que es 1.13 con una distancia administrativa de 5. Aquí está la IP del siguiente salto de la ruta flotante o de respaldo por arriba. Bien, tenéis que visualizar en cada router en Pamplona el SOIPRoot, el comando SOIPRoot, y que efectivamente estén esas cuatro rutas. ¿Mm? ¿De acuerdo? Vale. Fijaros que aquí, ojo, he hecho un SOIPRoot, perdonadme. Me quería decir un SOSTAR. ¿Mm? En el SOIPRoot, en la tabla de enrutamiento, está la ruta a la LAN de Elizondo por la ruta principal, por abajo. Pero en el SOSTAR, fijaros, esto tenéis que aseguraros. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bueno, ha juntado las dos serials, pero la ruta flotante es esta por la serial, por arriba y por la IP del siguiente salto. ¿Cómo tenéis que considerar esta ruta flotante configurada a través de la interfaz de salida o IP del siguiente salto? Como si fuesen jugadores o jugadoras suplentes que están en el banquillo esperando a que en algún momento la ruta principal se caiga, se lesione. Entonces, cuando se caiga o se lesione, en la tabla de enrutamiento, que la hemos visto aquí, en la tabla de enrutamiento, cuando ésta se caiga, si se produce una incidencia, la ruta principal, la titular, entonces del estar saldrá y formará parte de la tabla de enrutamiento la ruta flotante. Bien, vamos a verlo. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer es en modo simulación, si os parece, rápidamente en pestaña config, cogemos y, bueno, simulamos para que todo vaya bien, para que lo entendáis bien, de Pamplona a Elizondo, la principal. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vale, bien. Y ahora sí, ahora cogemos en Elizondo y hacemos en la interfaz serial 001 de la ruta principal, pues la apagamos, hacemos un shutdown. ¿Lo veis aquí? Un shutdown. ¿Vale? ¿Mm? Bien, cerramos y guardamos. Y ahora la WAN, la ruta principal, incomunicada. Y como hemos configurado las dos rutas de respaldo en Pamplona y en Elizondo, pues en un principio, si nosotros nos ponemos en comunicación la LAN de Elizondo con la LAN de Pamplona, siguiente, y aquí está el meollo de la cuestión. Tiene que ir por arriba. ¿Entendido? Siguiente, siguiente y siguiente. Y el POM, siguiente, Pamplona, el meollo de la cuestión. Tiene que ir por arriba. Bien, ¿por qué? Porque en la tabla de enrutamiento del router Pamplona y del router de Elizondo eh, han salido, han aparecido como rutas las de respaldo. En Pamplona estas dos y en Elizondo estas dos. Bien, y entonces, bueno, pues ahora sí doy siguiente por arriba, porque la WAN está caída, principal, pero la comunicación sigue y el ping llega. ¿Entendido? Bien, eso es un poquito lo que os queremos mostrar y de hecho, fijaros que si yo con el inspector visualizo la tabla de enrutamiento de Pamplona, ¿m? Bien, fijaros, importante, fundamental, mirar. Pamplona sabe enrutar a la 1.16 a la Gran de Elizondo por la serie 000
Lo veis por arriba o por la IP del siguiente exacto, por arriba 1,5. Y mirar el primer parámetro, distancia administrativa 5. Ha desaparecido la serial 001 y la 1,22, la S normal con distancia administrativa 1 y aparece la ruta de respaldo. Y en Elizondo otro tanto de lo mismo. ¿Mm? Si yo voy y visualizo la tabla de enrutamiento de Elizondo, pues efectivamente esto ha aparecido que la ruta estática a la LAN de Pamplona 1,0 por, ahí lo voy a poner que se ve mejor, por Serial 00 por arriba y la distancia administrativa y a través de la IP 1,13 que la tenéis arriba 1,13 con la distancia administrativa 5. ¿Lo veis, no? Bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando se resuelve la incidencia y mi WAN, bueno, pues vuelva a funcionar correctamente? Ahora hago un no shutdown a la serie 001, cierro, fijaros los LEDs verdes y fijaros la tabla de enrutamiento de Pamplona. La tabla de enrutamiento de Pamplona, las dos S son las normales. Pero las rutas estáticas y en Elizondo otro tanto, ¿eh? Pero las rutas estáticas en Elizondo otro tanto, aquí están las dos S con distancia administrativa 1. Siguen estando, evidentemente, en el start. Son start. Bueno, aquí están las 4. ¿De acuerdo? Las dos 1 con distancia y las dos 5. Las de respaldo. Y en Elizondo otro tanto de lo mismo. Bien, espero que hayáis entendido las rutas de respaldo que son fundamentales. ¿Por qué? Porque ofrecemos rutas alternativas, ofrecemos rutas redundantes y ofrecemos alternativas por si el enlace principal de una WAN o de una LAN Ethernet falla, se cae. Bueno, pues eso es todo. Eh, vais a tener que eh, os daré la topología y vais a tener que configurar, tal y como lo hemos hecho en este vídeo tutorial, el router de respaldo y Pamplona y Elizondo con las rutas flotantes o de respaldo. Bien, eso es todo. Muchas gracias.